Hola amigos, ¿cómo están? Tu computadora se apaga a los 3, 4 minutos de haberla encendido al iniciar de repente una aplicación, un juego, una aplicación donde requiera la tarjeta gráfica o donde requiera uso del procesador. Puede ser a los 3, 4 minutos o simplemente puede ser inclusive hasta los 10, 15 minutos de estar prendida porque de repente prendiste la máquina, fuiste a buscarte un cafecito, regresaste, le diste al botón, iniciaste tu aplicación y ¡pam! Se te apagó la computadora. Los motivos por el cual se te puede apagar el computador pueden ser varios. Por lo general es temperatura. En este caso es la fuente de poder. Es la fuente de poder. Y no que se haya dañado la fuente de poder, sino simplemente el ventilador de la fuente de poder dejó de funcionar. Al dejar de funcionar, la fuente de poder se sobrecalienta y para evitar dañarse se apaga. En este video que tenemos aquí te enseño cómo hacerle mantenimiento a esa fuente de poder y cómo vamos a reemplazar ese ventilador con otro ventilador que no es exactamente el de esa marca o de ese fabricante, pero buscamos adaptarle uno que le funciona perfectamente bien. Vamos a realizar un mantenimiento fácil con herramientas que por lo general todos tenemos en casa. Espero que este video te sea útil y míralo hasta el final. ¿Cuál? El ventilador dejó de funcionar. En este video vamos a desarmar la fuente de poder, vamos a hacerle mantenimiento, vamos a cambiar el extractor y vamos a probar los voltajes. El extractor no es original, por lo cual debemos adaptar uno similar con las mismas características eléctricas, que serían 12 voltios y 0.38 amperios. Esta fuente es certificada, al igual que otras marcas con la misma calidad. Estas fuentes cuentan con protección de picos, regulación, protección de bajo voltaje, protección de alto voltaje y protección de temperatura. Al fallar el extractor, estas fuentes lo que hacen o suelen hacer es apagarse para protegerse de altas temperaturas. Por eso suele ocurrir y a veces se confunde el diagnóstico cuando tu computadora arranca, tiene de repente 15, 20 minutos trabajando y se te ocurre iniciar una aplicación donde requiere mucho procesador, lo que puede ser un render, un juego. Y en ese momento que empieza a hacer esa tarea donde requiere el procesador más energía, es cuando ocurre el sobrecalentamiento, ya que el ventilador de la fuente está parado y el computador se apaga. Entonces, por lo general se confunde ese diagnóstico con una falla en la tarjeta de video. Aprovechamos que vamos a cambiar el extractor y le hacemos mantenimiento. Simplemente agarras una brocha y con ayuda de tu aspiradora en modo de soplar aplicamos aire a presión. De esta forma la dejamos impecable. Bueno, como les comenté al inicio del video, aquí lo que vamos a hacer es adaptar un ventilador porque no tenemos el ventilador exacto ni un repuesto exacto de la marca EVGA. Entonces vamos a adaptar uno similar. Lo importante es que sea 12 voltios y sea menor a 1 o 2 amperios en cuanto al consumo. Que el tamaño sea similar y con ayuda de unos tirranos podremos adaptarlo fácilmente. Ya verán más adelante cómo lo hacemos. En este caso aquí cortamos esos cables, que es donde está conectado inicialmente. Él tiene ahí un regulador de la velocidad del ventilador. Podemos probar a conectarlo ahí. Si el ventilador gira muy lento, simplemente buscamos un punto de 12 voltios en la fuente. Por ejemplo, la salida que va hacia la tarjeta de video. Conectarlo allí perfectamente sin ningún problema. Un momento, interrumpo este video para que por favor no olvides dejarme tu like y suscribirte, que no te cuesta nada y me ayudas un montón. Seguimos. Como pueden observar, el ventilador, el diámetro, la circunferencia es exactamente la anterior, pero no coinciden los orificios donde van los tornillos.
En este caso utilizamos unos T-Wrap para fijarlo a la rejilla y luego simplemente la rejilla es la que vamos a fijar a la tapa de la fuente de poder. En este caso el ventilador extractor que estamos adaptando tiene tres cables. Un cable es 12 voltios, otro cable es tierra o negativo y el otro cable es el sensor de velocidad del ventilador. Ese sensor lo vamos a eliminar, ese cable que va al sensor, y simplemente nos quedamos con los 12 voltios y tierra. De esta forma alimentar el extractor o ventilador. Como pueden ver, aquí ya hicimos la conexión, los 12 voltios al cable rojo, negativo cable negro, y lo conectamos al regulador donde venía el ventilador original. Ahora simplemente conectamos corriente a la fuente de poder y tenemos este adaptador que nos permite arrancar la fuente en modo de prueba. Pueden buscar por internet cómo hacer este adaptador o simplemente un puente con un clip en los pines del conector ATX de la fuente, de manera que la puedan probar así afuera y asegurarnos de que todo está funcionando correctamente. Como les comenté hace un momento, nos damos cuenta de que el ventilador gira lento. Tomamos la decisión de buscar otro punto de conexión, que en este caso, como la fuente es modular, tomamos el conector donde se conecta la tarjeta de video y de ahí extraemos los 12 voltios y el negativo para alimentar nuestro extractor. Hacemos la prueba, apagamos y encendemos varias veces la fuente y comprobamos el flujo de aire por la salida. Luego de comprobar el flujo de aire y que todo está operativo 100%, finalmente lo que hacemos es verificar que tengamos los voltajes correctos en los conectores. Bueno, y si llegaste hasta aquí y te pareció útil el contenido, dale un like y suscríbete al canal para que de esta forma nos apoye y podamos seguir creciendo. Déjanos un comentario con lo que te gustaría ver en los próximos videos que realicemos. De qué forma te podemos ayudar con nuestro contenido.